En el video anterior trabajamos el nombre o el método en que vamos a nombrar los elementos en donde uno de los los compuestos en donde uno de los dos elementos es oxígeno, que era el método stock, que era donde utilizábamos los paréntesis y números romanos dentro de ellos para nombrar el compuesto. En este caso vamos a trabajar cómo describir los nombres en el segundo método, que es el método estequiométrico. Siempre donde uno de los dos compuestos, como vemos acá los ejemplos, va a ser oxígeno. Entonces, en este método lo que vamos a utilizar son ciertos prefijos que son agregados que vamos a escribir antes de los nombres de los elementos para nombrarlos ya como un compuesto. En este caso acá tengo escritos cuáles son los prefijos que vamos a utilizar. Cuando tengan el número 1, vamos a utilizar el prefijo mono. Cuando tenga el número 2, el prefijo di o bi, cualquiera de los dos. Cuando tenga el número 3, utilizamos el prefijo tri. Cuando tenga el número 4, el prefijo tetra. Con el número 5, el prefijo penta. Con el 6, hexa. Y con el 7, hepta. Esos son los prefijos que vamos a agregar antes del nombre de cada elemento para nombrar en método estequiométrico los compuestos que tienen oxígeno. Vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a utilizar todos estos para que quede un poco más claro. Para el primer ejemplo tenemos un compuesto formado por calcio y oxígeno. ¿En base a qué números voy a determinar los prefijos? No voy a necesitar nada más que la fórmula que ya me estén dando. Entonces, en este caso, si vemos ambos, al no tener ningún número después, indica que tienen el número 1, tanto el calcio como el oxígeno. Entonces, antes del nombre de los elementos, voy a escribir el prefijo mono. Siempre, igual que en el caso de los métodos stock, voy a empezar nombrando el oxígeno con la palabra óxido. Si a la palabra óxido antes le agrego el prefijo mono, entonces va a quedar como monóxido. No repito la O, solo una vez. Monóxido de, que es este, el número 1, monóxido de. Como el calcio tiene un número 1 también, voy a agregar el prefijo mono, o sea, monóxido de monocalcio. Cuando el prefijo es 1, hay una regla que me dice que puedo obviar los prefijos solo cuando es el número 1, cuando tienen el número 1. Y, por ejemplo, cuando tengan los dos el número 1, lo voy a obviar, pero tendría que quitárselo a los dos. Entonces, por ejemplo, me podría quedar también como óxido de calcio, simplemente. Se lo quité a los dos el prefijo. Entonces, no le puedo quitar solo a uno. Por ejemplo, dejar monóxido de calcio. O por ejemplo, dejarlo óxido de monocalcio. Entonces, o se lo escribo a los dos o se lo quito a los dos. Entonces, es como una regla general a tomar en cuenta. Eso es cuando tienen el número 1. Ahora, acá tenemos un caso en donde ya vamos a ver con el número 2. Siempre empezamos nombrando el oxígeno como óxido, pero en este caso al tener un número 2 voy a utilizar el prefijo di o bi, cualquiera de los dos. Entonces al ser 2 coloco bióxido de carbono, es el elemento que tengo acá. Al no tener número es 1, entonces bióxido de monocarbono. Podría obviar el 1 y decir bióxido de carbono, que es como se conoce más comúnmente. Acá tenemos un caso diferente donde ya tenemos el 3 para ver el prefijo. Entonces tengo el 3 después del oxígeno. Quiero decir que voy a utilizar el prefijo tri. Trióxido de. Tengo el número 2 antes del elemento actinio. Entonces voy a agregar el prefijo bi, que es el de 2. De biactinio. ¿Ya? El prefijo tri y el prefijo bi. El siguiente, tengo oxígeno y tengo manganeso. Tengo el número 4 después del oxígeno, entonces voy a utilizar el prefijo para el número 4 que es tetra. Entonces sería tetraóxido de manganeso y tiene el número 2, entonces el prefijo bi, de bimanganeso.
prefijo de 4 y prefijo de 2. En el siguiente vamos a utilizar el prefijo para el número 5. Después del oxígeno vemos el número oxígeno, el número 5. El prefijo para 5 es penta, entonces va a ser pentaóxido de, tenemos el 2 después del elemento molibdeno, entonces vamos a utilizar el prefijo bi, de bimolibdeno. Entonces quedaría como pentaóxido de bimolibdeno. El siguiente caso, el prefijo para el número 6, que es hexa. Entonces tenemos hexaóxido de... Y de igual forma tenemos el número 2 después del elemento selenio. Entonces sería biselenio. Y en el último ejemplo que tenemos acá abajo, tenemos el número 7 que utiliza el prefijo hepta. Entonces, heptaóxido de número 2 después del yodo. Entonces puedo utilizar bi o puedo utilizar di. De biyodo. Entonces de esta forma es como tendríamos que trabajar el método estequiométrico, utilizando esta tablita de los prefijos según el número que me va a indicar o que va a estar después de cada elemento en el compuesto. Entonces, según el número agrego el prefijo antes, siempre empezando con el nombrando el oxígeno como óxido al principio, y luego le agregamos el prefijo al siguiente elemento, según sea el caso, como trabajamos en esta forma. Entonces, ese es el segundo método que utilizamos en la nomenclatura para darle nombre a los compuestos.